Bueno, ¿Cómo le amigo. va? ¿Cómo te va? Ah, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenas noches, de nuevo. Hola, amigos. Aquí de nuevo, después de unos minutos, terminamos la parte uno de esta charla magistral con mi compañero y amigo Víctor Guerrero. Y bueno, vamos a finalizar ya con esta segunda y última parte, las últimas imágenes y sobre todo las estadísticas de la diferencia que se vivió en el gobierno del economista Correa con la actual destrucción de la patria. Continuamos. Nos habíamos quedado en esta imagen, Víctor, el meme del paraíso libertario. Muy chistoso, ¿no? Pero bueno, Exacto. sí, sí, muy buena Eh, explicación. Igual con todo, dejo el link del video anterior, amigos, para que lo vean. Muy buena explicación. Vean los dos videos. A ver, continuamos. Aquí, la siguiente imagen. Tenemos la reducción de la desigualdad entre el año 2007 y 2017, periodo de la década ganada. Continúe, compañero. Espera, no veo la imagen, déjame ver, a ver, ya la pasaste. Bueno, esto seguimos con otro gráfico parecido, reducción de la inversión en seguridad desde el 2007 al 2017. Ah, no, perdón. Ah, reducción de la desigualdad, no estaba viendo bien. Ya, miren cómo cae la reducción de la desigualdad del 36,7% al 20% en el 2017, o sea, la desigualdad por ingreso. Y la pobreza extrema cae del 16,5% en 2007 a un récord del 3% en 2017. O sea, fuimos lo que más se redujeron inequidad en América Latina. Es fundamental que se reduzca la desigualdad porque significa que no solo ganan los más ricos, o sea, no solo ellos están ganando, sino también los más pobres están ganando. Entonces es fundamental ese tema, ¿no? Que se reduzcan las brechas de la desigualdad. Como te expliqué, que tenga más recursos, se inyecta más recursos en la economía por medio de la demanda, por medio del consumidor, y se tiene más capacidad de absorción de la producción. Muy buen punto, la verdad. Aquí tenemos PIB real versus índice de libertad, un tema que tú has tocado bastante en tus videos de TikTok Ah, y mira, muy interesante. este gráfico fue el que yo te estaba hablando la otra vez, en gráficos anteriores, en el primer video. Que la correlación, ahí está, ¿no? Como verás, se incrementa el índice de libertad, pero se reduce el PIB real. Entonces, no, perdón, al revés. Ya no estoy viendo bien el gráfico. Se incrementa el PIB real, pero se reduce el índice de libertad. ¿Sí ves? O sea, no hay una relación directa que el índice de libertad te ayude a incrementar el PIB. No. O sea, es al revés. Ya cuando ya está desarrollado el país, ya cuando esté desarrollado y el PIB ya está a niveles elevados, ahí sí pues, tú vas a ver una relación directa que incremente el PIB, incremente el índice de libertad. Porque el índice de libertad, Josué, es una variable dependiente del desarrollo. Entonces, para crecer, para ser más libres económicamente, con los mejores temas, indicadores en sí, es porque se ha invertido muchísimo, porque ha crecido el PIB, el PIB per cápita, la infraestructura, la tecnología, el talento humano, ha mejorado todos los factores productivos. ¿Ya? Entonces eso incrementa el índice de libertad, la institucionalidad, se reduce la corrupción porque tenemos un mejor Estado, un modelo de Estado de bienestar. A mayor desarrollo, mayor libertad y no al revés. Eso es lo que se equivocan los libertarios, etcétera. Ellos creen que a mayor libertad, mayor desarrollo, porque mienten. Esta es una correlación espuria, el índice de libertad con el desarrollo. ¿Qué significa? Que hay variables que no se ven. ¿Ya? Eso significa que hay una variable que no se ve. ¿Ya? Entonces, en eso se equivoca. Estos son análisis simplistas de Javier Milei y todos estos enfermos libertarios. Kaiser, Gloria Álvarez, Agustín Laje, etcétera, que con tan simplismo creen que tú solo incrementas la libertad y verás que te desarrollas. No, o sea, no, realmente no es así. Bueno, yo te tengo que, Está plagado de errores el índice de libertad. claro, No hay yo, correlación, escucha, no hay mm, correlaciones con el Estado, no hay correlaciones con el gasto público, el impacto es mínimo. O sea, ¿cómo puedes poner a los nórdicos como los países, bueno, ni aún así pones a los nórdicos como los países más liberales, pones a Singapur, a los nórdicos creo que los pones en el 11, en el 12, a Estados Unidos lo pones en el puesto 30,
¿ya? Entonces, está plagado de errores este indicador, que es una relación espuria. ¿Qué ibas a decir? Perdón que te interrumpa. Yo quería acotar algo. Bueno, bueno, tú sabes que sé bastante historia, ¿no? Bueno, al menos en lo particular, yo creo que más allá de que Javier Milei, o sea, para mí, más allá de que no comparta la postura económica, no me hace no reconocer que en el tema de la materia sabe bastante, ¿no? Obviamente muy desviado, ¿no? Es Escuela Austriaca de Economía, no la comparto, ¿no? Pero para mí, Milei es un buen economista, pero lamentablemente muy sesgado ideológicamente es lo que tú dices. Está bien trabajar por el país, como lo han hecho varios políticos, ¿no? Pero lamentablemente Milei va a destruir el Estado argentino y eso en verdad va a empeorar porque en sí ya hay un gran problema con la inflación. Ahora súmale que este economista quiere literal por temas personales, porque el man obviamente es antisurdo, como él se autodenomina anticomunista, o sea, va a poner en riesgo el país, que es Argentina, ¿no? El país de él, y va a romper tratados literal con todos los países socialistas y comunistas, y eso está muy mal. Respecto al AGE, yo obviamente te tengo que decir que con la AGE comparto solo en lo social, no en lo económico. La AGE está loco también porque cree que tiene que privatizar todo, propone modelos de escuela literal con tickets, así como que formas de competencia, cosa que no comparto porque para eso existe la educación pública y privada, pero al menos la pública es fundamental porque al menos aquí en Ecuador es obligación y es un derecho que tiene la población civil, sobre todo los niños, a estudiar y eso lo tiene que proporcionar el Estado. Y eso es una buena política que implementó Rafael Correa. Si no hay educación, no hay nada, porque no creas ni siquiera bachilleres, peor profesionales. Y eso es algo Exacto. que al menos el sentido común, vuelvo y repito, me lo dice. Sí me oíste, ¿no? Sí, sí, te escucho, sí te escucho. Sí, eso es lo que quería contar nomás. Pero sí, tienes Ya. bastante razón en lo que decía. Aquí está otra imagen, no sé si la logras ver bien, déjame ver si Bueno, te... ahí no se ve muy bien, pero prácticamente es la deuda en valores absolutos, por encima de 70.000 millones a ver, déjame ver, por encima de, sí, de 70.000 millones de dólares. Para que veas cómo se endeudaron a elevados valores y sin hacer ni una sola obra. Lo único que hicieron fue un póster. O sea, Eh, y Eso, pagar, eso, amortizar deuda. eso, disculpa, Víctor, este tema de la deuda, yo tengo bueno, no una duda, he escuchado varias hipótesis, pero bueno, tú que sabes de la materia, ¿por qué Lenín Moreno, bueno, más allá del odio, porque ese hombre, más allá de traidor, es odiador, se encargó, no sé, o sea, literal se oyó y se supo que él, bueno, el mismo Lazo dijo una vez, yo me acuerdo, no tengo que negarlo, dijo, bueno, Rafael Correa hizo tales obras, hay que continuar. Pero Moreno no lo hizo. Moreno literal, había un contrato, no, ya no vamos a hacer nada. O sea, pero igual te toca pagarle al contratista. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde por el odio y la ineptitud del presidente de la República? Pierde la gente, perdemos No, nosotros. Y yo me acuerdo que muchas obras quedaron inconclusas. ¿Y a quién le echan la culpa? A Rafael Correa cuando él no tiene la culpa de nada. Él no es culpable que el que claro, dejó para que continúe el legado de la Revolución Ciudadana lo traicione. Y tienes mucha razón. Tanta deuda no han pagado, o sea, han pagado obviamente, perdón, ya, pero no han hecho nada. O sea, antes se endeudaban, pero hacían algo. Ahorita se endeudan, pero no hacen nada. Es lo irónico, pues, Víctor. Entonces, eso es lo que... exacto. Pues. La eh, refinería es un ejemplo de eso. O sea, no se la continuó con Moreno cuando se debió haberla continuado, porque ya no quiso y ya su ideología, la ideología de Moreno, porque supuestamente de izquierda, pero era un izquierdista que no tenía los argumentos técnicos, ni ideológicos, ni sólidos para poder sustentar su ideología. izquierdista. Entonces, a los izquierdistas que no tienen esos argumentos sólidos, Ujú. se hacen de derecha. O sea, se dejan manipular por los cantos de sirena de la derecha y se vuelven neoliberales. Y Gente de eso izquierda que se que, vuelve neoliberal. y eso que él es licenciado en Administración Pública. Quiere hacerte un Y punto eso le pasó aparte. a Moreno. Ajá, quería hacerte Dime. un punto aparte. ¿Tú qué opinas del ingeniero Javier Herbas, que es un empresario para mí, que bueno, ahí le han tirado sus cositas, no vía Twitter, pero para mí no es un mal político, no es un empresario creo que de izquierda, pero que le falta mucho en la parte al menos económica, no ir a improvisar, ¿no?
¿Qué opinas tú? Porque él bastante en la parte del agro. ¿Qué No, opinas o sea, tú? creo que yo creo que ya Javier Herba se quemó ¿Ya? solito, aliándose a la derecha. Tú como izquierdista no te puedes aliar a la derecha. Si realmente tú tienes los conocimientos sólidos, si realmente tienes un proyecto social, político y económico en función de la población, de las sociedades, del pequeño, el mediano empresario, o sea, de todos, de los agricultores, de todos, ¿no? Ujú. Tú no te puedes aliar a la derecha, pero tú estar en contra del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que hizo Herba? Pues cuando ya estuvieron eh, para elegir a Lazo, a Arauz, se fue por Lazo. O Claro, sí me sea, acuerdo. Es que el problema es que aquí no hay un puedes, gran pues. detalle. Aquí hay un gran detalle. El problema es que la gente tiene miedo. No sé, o sea, yo admiro mucho el carácter de Rafael Correa. De hecho, considero que yo tengo algo de ese temperamento, ¿no? También como admiro y respeto a Nebot a pesar de que es de derecha. Pero el detalle es que lamentablemente Correa sí tuvo los pantalones que no ha tenido ningún otro presidente. O sea, porque él viene y dice, no, es que hay que hacer esto porque no podemos permitir que siga pasando, ya es el prepotente y es el malo. Entonces, como tú dices, Víctor, hay que tener voluntad política para cambiar un país, no venir a cumplir las fantasías y caprichos de las élites o de un cierto grupo, que es lo que ha hecho Lazo, porque ya todos sabemos que Claro, Lazo ha cumplido como siervo a lo que dicen los estadounidenses, a lo que dicen claro. las élites. Eso está mal porque Eh, al final él sí. pierde porque eres el representante del país, es el que está a la cabeza, es el jefe de Estado, Víctor. Y así, ese era mi Exacto. comentario. Es fundamental la voluntad política, es fundamental, porque me dice, pero es que no tiene, por supuesto que tiene ingresos. El año pasado tuvo ingresos, tenía presupuestado un precio del petróleo por encima de los, si no me equivoco, de los $50, Sí, y, sobre los estaba 50. y tuvo ingresos alrededor de 90, $100, entonces tenía radicalmente bastantes recursos en ingresos no permanentes y sobre todo en recaudación de impuestos, tuvo un récord en ingresos tributarios. O sea, un récord. No tengo los valores, pero Un estado impuestero, Víctor, en un su estado momento impuestero. vi Han los cobrado, datos. ay, y disculpa que te interrumpa de nuevo. Nunca vi que cobren tanto impuesto, tanto que hablaban de Correa, Dios mío, ahorita estamos viendo y no hacen nada, que es lo peor de todo. Es que sobre todo el impuesto Es que ayudó es a la recaudar prensa tanto fue el mercenaria y impuesto corrupta. a las ganancias brutas de las pymes, al pequeño y mediano Ajá, empresario. O sea, en sí. vez de implementar un impuesto a los grandes patrimonios, a los grandes grupos de poder, le clava un impuesto a las pymes, al pequeño y mediano empresario. Pero el mismo pequeño y mediano empresario vota por un gobierno de derecha, Te lo porque juro, están te lo juro. alienados, hay una Es lo contradicción irónico. ideológica de base. ¿Por qué? Porque se dejan manipular por los poderes, por el poder mediático, por los poderes fácticos. ¿Qué es lo Sí, que poderes sucede? fácticos, ese es el nombre, sí. ¿Qué es lo que sucede? Las élites, con sus medios de comunicación, te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para los demás, para el pobre, para la clase media, para el pequeño microempresario, etc. Y no es Correcto, Víctor, así, correcto. no es así, es bueno para ellos, pero no es bueno para los demás. Que te eliminen subsidios es bueno para ellos, porque, porque para que no les claven un impuesto a la renta, les suban el impuesto a la renta, o les claven un impuesto al patrimonio, o les incrementen el impuesto a la herencia. Entonces dicen, no, que eliminen los subsidios, tranquilo, que ahí tienen recursos. Porque a quienes ayudan los subsidios es al pueblo, al más pobre. O sea, ya no nos dejemos manipular. Eso es lo que no entienden mis queridos ecuatorianos. De verdad, te lo Y juro. aquí, ¿por qué? Y ahora, volviendo a este tema, ¿por qué se incrementa la deuda? ¿Sabes por qué? No solo para revalorizar bonos y amortizar deuda, ya, sino es porque como no utilizan sus recursos, como ellos no utilizan sus recursos por la paradoja del ahorro, por la falsa prudencia, por el objetivo neolibertario de no utilizar los recursos, se endeudan a elevadas tasas de interés. Entonces, es como un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, un círculo vicioso, que en vez de utilizar los recursos, se endeudan a elevadas tasas de interés. Entonces, el país se cae en pedazos, o sea, se cae en pedazos y Y hay que sigue terminarlo, destruyendo, ah. Hay que terminar con sigue esto, destruyendo. Víctor. Exacto. Mira, Pero bueno, hay pocos candidatos, creo yo, que son decentes. Bueno, por ahí escuché las propuestas de Jan Topic a nivel de seguridad muy buenas, pero más allá de que Jan Topic sea economista, creo que le falta ese tino de llegar más a lo social. Pero rescato, ¿no? De este candidato, que es presidente de este grupo Cajamarca, y bueno, más allá de los problemas, lo rescato. Pero los demás, Víctor, un poco de payasos, discúlpame, son. Ahí vi que hasta Alvarito Novoa se quiere lanzar la presidencia de la República y de paso se pegó la cantiflada la semana con hasta la victoria siempre, compatriota.
Pero Ya, te lo juro, cada vez peor más, como tú dices, la politiquería que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Continuamos. la politiquería, no la política, porque todos somos políticos. Todos Así es. debemos hacer el bien público. Otra El cosa es la ser, politiquería, el ser humano es político por naturaleza, eso, por citando a naturaleza. Aristóteles. Exactamente. Hablando, quiero seguir hablando sobre el tema de la paradoja del Ajá. ahorro, ¿no? Bueno, como en su sesgo ideológico neoliberal, no quieren utilizar sus recursos, se endeudan a elevadas, perdón, tasas de interés. ¿Ya? Entonces se sigue destruyendo lo público y se siguen endeudando. Entonces, realmente es al revés, no puedes utilizar ese ahorro. Lo que tú te necesitas es que el ahorro genera prácticamente, rápidamente, perdón, inversión. No, no hay mayor ahorro que una buena inversión. Hasta la ecuación, de una ecuación de economía, S, que es saving, es igual a I, inversión privada. Sí, Perdón, muy bien, sí. inversión. S igual a inversión. Ahorro igual a inversión. No hay mayor ahorro que una buena inversión, porque una refinería el Coca-Cola Sinclair, Sí, sí. Coca-Cola creo que es. Coca-Cola Sinclair Coca-Cola genera Sinclair. retornos de inversión. O sea, aproximadamente la inversión fue de 2.600 millones de dólares. Ujú. Ya. Pero te genera anualmente 600 millones de dólares. Imagínate. Ya. Entonces tú sacas los cálculos. 5 años. No, hombre. En 5 años tú ya la tienes pagada y ya tienes ingresos anualmente. No hay mayor ahorro que una buena inversión que están importando Electricidad, como hacíamos antes. derivados. O sea, exportar crudo para importar derivados. Ya lo refinamos nosotros. Todo está O sea, mal. lo que hay que hacer es generar valor agregado. Asimismo, con los recursos naturales. Nosotros debemos de salir de un modelo primario exportador a un modelo industrial exportador, manufacturero exportador. Y de ahí a la economía del conocimiento. Entonces, tenemos que ir paso por paso. Es un proceso el desarrollo. Correcto, Ahora, Víctor. El tema de la matriz productiva y el valor agregado, ¿no? En vez de nosotros mandar el cacao, podemos ya mandar hecho el chocolate bien, bien fabricado, bien rico, bien bonito, ¿no? Pero eso no te lo va a claro, decir. productos agroindustriales se llama. Exacto, pero eso no te lo Sí, va a decir la utilizando los prensa. recursos. Ellos solo ponen sus cifras récord de exportaciones y gran maravilla, ¿no? Eso no, hay que ir más allá. El Ecuador tiene para dar más, créame. Mucho más que eso. Aquí viene tu gran frase que me Mira, esta mostraste es una de mis también. frases favoritas que dice, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Eso lo dice José Saramago. Es una frase muy bonita, no todas la comparten, aquí mi buen amigo no la comparte, pero yo prefiero no, yo hago directamente la influencia, con mis videos, con mis publicaciones, etcétera. No me gusta hacer directamente, porque no me gusta colonizar al otro. Yo creo que se sientan atraídos indirectamente, como una muchacha, porque tú enamoras a una muchacha, tú no puedes estar ahí dándole. Tú Claro, tienes que indirectamente atraerla a ti con una vida interesante. Bueno, la inversión en seguridad, vemos cómo en el 2017 es incrementada en 3.766 millones de dólares, esto aproximadamente del 3 al 4% del PIB. Y en el 2007 solo 299 millones. clarísimo el Está ejemplo. algo ya está clarísimo, o sea, está clarísimo por qué redujimos la tasa de inseguridad a menos del 6, de 6 por cada 1.000 habitantes, perdón, cada 100.000 habitantes. O sea, está claro los datos. La No es cifra fue que, cinco no es, punto veintisiete creo que era. Sí, casi 6, casi 6. Bajísimo. sí, o sea, no porque se pusieron a negociar con narcos, con Es el mafiosos, cuento que dice, no, la gente no tiene nada más que decir. son tonterías, es por recursos. Si tú inyectas recursos, genera efectos. Y este es un reducir la tasa de homicidio. Cortar de raíz, Víctor. O sea, de nada te sirve tirar los militares a la fuerza pública si de aquí a mañana vuelven a salir otros insurgentes, otros delincuentes, nada sirve. Tienes que cortarlo de raíz y eso es con políticas públicas, educación, empleo. O sea, aquí hay que hablar con las cosas claras, pues, y lo que se ve es evidente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el coeficiente Gini, un coeficiente conocido por todos los economistas. Sí, aquí está clarito el coeficiente de desigualdad, significa, bueno, ahí lo explica, pero bueno, lo más cercano a cero es perfecta igualdad y más cercano a uno es perfecta desigualdad.
correcto. Entonces, teníamos el 0,51 en qué año, 2007, 0,55 y llegamos al 2017 con 0,46. Aquí ustedes pueden ver cómo fue cayendo la tendencia, ¿no? Sí, Fue, fue el país que más se redujo la desigualdad. De ahí vino el neoliberalismo de cepa y volvió a incrementarse la desigualdad. Porque ellos no ven eso, pues ellos no ven que tienen que mejorar los pobres, que tienen que salir de la extrema pobreza. no les O conviene, sea, pues. no les conviene. Millones de ecuatorianos salían de la pobreza en el gobierno progresista. Pero ahora no, o sea, quieren tenernos todavía ignorantes. Acá hay, estos jovencitos dicen que la izquierda los quiere mantener pobres. No, pues aquí está el ejemplo. O sea, aquí están los datos. Son los neolibertarios, porque El ellos ejemplo quieren de seguir China, el ejemplo de China, perdón. acumulando ingresos. China sacó de la pobreza a millones de personas. Bueno, desde que aplicó el socialismo de mercados, me corrige si Es estoy hablando socialismo de mal. mercado. Cuidado, Exactamente. vayan a decir que es neoliberalismo o capitalismo Claro, de Estado, que se inventan cualquier término para justificar que su ideología es PEPA. Es que para los manes, toditos los países son neolibertarios, todos son capital neoliberales. Y solo Venezuela y Cuba es socialista. O sea, qué bestia, qué inteligencia, o sea, qué bestia, increíble, oye, ¿no? Los manes. mira, yo no comparto mucho la postura política de China a nivel interno, ¿no? Porque creo que es muy represiva, ¿no? Pero hay que destacar que a nivel económico China es una potencia mundial. De hecho, los BRICS, que tú sabes que es el grupo este que está combatiendo al grupo de los G7 y que quiere crear esta nueva moneda, ¿no? BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y que hace, a ver, 2009, hace 14 años se habló mediante una tendencia, ¿ya? Se hizo un análisis, creo que fue perdón, econométrico, ¿ya? En el cual iba a superar, ¿ya? Iba a superar al dólar. La supuesta moneda que estaba en idea iba a superar al dólar. Imagínate lo que se decía como un sueño se puede hacer una realidad. ¿Ya? Y eso fue hace un mes más o menos. Entonces, yo creo que las economías que alguna vez fueron subestimadas, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos, hoy en día son una gran amenaza para los intereses de ellos. Claro, Y eso es obvio. claro. Es que mira, lo de China fue que de Ujú. un comunismo que invirtieron muchísimo. O sea, ellos que el comunismo, haya comunismo, no, 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 a ver, es el Estado chino que empezó a apoderarse de todo ese gran país, ¿no? Ajá. Invirtieron muchísimo en todo, pues en educación, en salud, en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Abrirse al mercado, ya dejar explotar el sector privado, tener un sector privado. Porque ese es el problema del comunismo, que solo el sector público, todo es el Estado. No, tampoco así. Un sesgo muy ideológico, Tú, tú marxismo como necesitas tal. el sector privado, tú necesitas el mercado. Sociedades controlando los mercados, no sociedades de mercado, donde salud, educación, vida de personas son una mercancía más del mercado, sino Como Estados controlando el Unidos. mercado, manejando el mercado para que rinda frutos socialmente deseables, como Estados Unidos, como los nórdicos, como Alemania, como Canadá, como Francia, como China, como Rusia. Entonces, eso es. Yo también tengo peleas con los comunistas, porque son muy radicales en su ideología. Sí, 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 es bacán. Son filosóficos, me encanta su filosofía, en el lo teórico, materialismo pero en la praxis, dialéctico, el materialismo histórico y todo, que economía planificada. Aunque aquí te digo algo, todas las economías son planificadas. O sea, tienes que planificarse. claro, Pero desde que no haces el puedes presupuesto, pues. abstraer, no puedes obviar el mercado. Si el mercado es un instrumento, un factor, tú lo utilizas para el desarrollo. Pero también no me digan que comercializar o utilizar el mercado es capitalismo. Eso es una tontería. O sea, desde Sí, que se sí, te hacían comprendo. trueques, o sea, el mercado no es capitalismo. Comercializar no es capitalismo. Comprarte ropa de marca no es capitalismo. Tener un carrito, tener un celular, tener un reloj, no es capitalismo, eso son tonterías. Y, Los bienes no tienen ideología, y querido eso joven. critican. Eso critican, dicen, bueno, tú eres de izquierda, ¿y por qué tienes zapatos Nike? ¿O por qué tienes Eso es zapatos lo más Adidas? Son simplista. estupideces. Mira, yo me doy cuenta de algo. Yo tengo un amigo, bueno, tengo varios amigos que son de derecha, pro lazo, libertario. Pero bueno, mi amistad no se condiciona por ideologías ni por nada. Pero bueno, para Claro, finalizar, mi pana literal hace blockchain, criptomonedas, NFTs y un poco de vaina. Y él está loco porque él cree que él es un Elon Musk Jr., que cree que puede manejar el mercado como se da la gana. Y no es así, porque no funciona así. Te lo quieren hacer creer, ¿ya?
pero en realidad no es nada como parece. Y a la final, como hay una frase de economía que se llama, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero a mayor riesgo tienes la gran probabilidad de perder de también, ¿no? perder. Ya. Entonces lo que tú Exacto. dices es verdad, ¿no? El comunismo bacán, chévere en la teoría, pero en la praxis lamentablemente no somos globalizados. Entonces tenemos intercambio con el resto de países y por ende las economías tienden a ser abiertas. Pero, como decía Rafael Correa, bacán, hacemos un tratado comercial, pero con condiciones que nos beneficien a ambos, no solo a ti. Ese es el gran problema hoy en día. Hoy, disculpen la palabra que voy a decir, pero hoy en día se abren de piernas y no, es que ya estamos trabajando, estamos exportando. No es así. Hay que proteger la economía local, proteger al pequeño productor, o sea, en beneficio de todos, pues, Víctor. Y mira, yo no soy economista, sin embargo, sé un poco de la materia. Entonces, lo que tú dices, excelente. No, no, no todo es capitalismo, es la gente habla porque hablar es gratis. Ellos creen que saben, pero Creen no que saben. saben. Exactamente, no, no Se saben. llama un efecto, efecto Dunning-Kruger. Ellos Sí, creen lo he que escuchado. saben muchísimo, pero realmente están en la estupidez, ¿no? Cuando más se creen que saben es cuando están más estúpidos. Es cuando menos saben. Es terrible. Sí, a ver, continuamos aquí. A ver, A ver, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Trata de darle más rápido porque creo que faltan unos 15 minutos. Igual yo te aviso, igual, ya, con todo. Déjame mover un poquito el gráfico por ya, ok. acá abajo. Anda avisándome, por favor. A ver, aquí Bueno, tenemos. este gráfico es increíble. Esta imagen es increíble. El mito del déficit fiscal. Ah, El mito del déficit fiscal. ¿Qué nos dice? Aquí nos está diciendo que con déficit fiscal en el Estado, en el gobierno, hay un superávit fiscal en el sector privado. Esto es una entidad contable, ¿ya? Y cuando hay superávit en el sector público, hay un déficit en la sociedad, en lo que no es gobierno. ¿Ya? Entonces, esto nos dice la teoría monetaria moderna. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un déficit fiscal, significa que estamos invirtiendo, estamos generando competitividad, estamos generando condiciones habilitantes, etc. El que está inyectando recursos es el Estado. Por eso hay un déficit ahí, un déficit público. Pero el sector privado tiene un superávit. Pero cuando el Estado o el gobierno no quiere gastar, no quiere invertir, simplemente quiere recaudar, genera un superávit fiscal. Eso no significa que estás utilizando los recursos para el bienestar de la población, ¿ya? No, no lo estás utilizando. Entonces, quienes tienen que pagar, quienes quitan esos recursos, es al sector privado. Está decayendo. Es como ahorita, en el país. Prácticamente tenemos un déficit cero, pero el Estado, o sea, casi un superávit. Pero, ¿qué tiene la sociedad? No tiene nada, pues. No tiene infraestructura, las carreteras cayéndose en pedazos, lo que ya te expliqué, la educación, la salud cayéndose en pedazos, la seguridad inexistente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un Estado en función, ya no hay un déficit. El déficit fiscal y el déficit comercial son factores, o sea, son características de procesos de desarrollo. Cuando un país está en un proceso de desarrollo, caen déficit fiscales y en déficit comerciales. En déficit fiscales porque está invirtiendo y en déficit comerciales porque está importando bienes de capital, tecnología, factores de producción, bienes intermedios, etcétera. Entonces tú necesitas importar estos bienes para producir, ¿ya? De ahí hay problemas como la restricción externa, etcétera, que no se tiene divisas porque son muy caros, etcétera. Eso ya es otro tema, eso es más de la escuela cepalina, el estructuralismo, ajá, que tienen los muy buena países, escuela. sí, que tienen los países latinoamericanos, tienen restricciones externas, porque con sus monedas tú tienes que importar esos bienes, pero tú no lo puedes Ajá. importar con sus monedas, tú tienes que importarlo con moneda extranjera, es decir, los dólares. Gracias a Dios, en cierta parte, como tenemos dólares, podemos importar, pero aún así nosotros somos caros para producir, por lo mismo, por tener moneda extranjera. No sé si. Ahora, déjame terminar. Ahora, Ya. estos son flujos. El déficit fiscal son flujos. No es un stock. O sea, no es que se acumula el déficit fiscal como nos queda entre. Mira cómo se acumula el déficit fiscal. No, no. No se acumula. Lo que se acumula es la deuda. El déficit son flujos, son que ingresas y sales. Si ingresas más de lo que gastas, tienes superávit. Si gastas más de lo que ingresas, tienes déficit. Pero son flujos que tú puedes reducir el déficit con más flujo. No lo puedes reducir con stock, con acervo. ¿Qué significa un stock? Por ejemplo, ¿qué es lo que quería el neoliberal de Lazo y Moreno? Vender el Banco del Pacífico, Ah, que sí, ¿verdad? es de todos los ecuatorianos, ¿no? Es riqueza. El de patrimonio tiene 800 millones de dólares, casi 1.000 millones. Es acervo, es acumulación, un patrimonio de todos los ecuatorianos. Tú no puedes vender un stock como el Banco del Pacífico
para reducir el déficit, que es flujo. Para tú reducir el déficit, tú tienes que generar ingresos con algo que inviertas. Por ejemplo, con el Coca-Cola Ciclay, un ejemplo. Con esa refinería que produce flujo, genera flujo, tú puedes mitigar el déficit fiscal. Entonces, no hay que tenerle miedo a los déficits fiscales y hay una gran mentira sobre este tema, que hay que dilucidarlo mejor. Sí, tienes un libro que es muy bueno, sería muy bueno que lo Sí, hay un, recomiendes al público. exacto, es el de el mito, así se llama, El mito el del déficit. mito del déficit fiscal por Stephanie Kelton, una economista heterodoxa. Nosotros Sí, somos heterodoxos, nosotros tenemos la visión heterodoxa de la economía. no ortodoxa, correcto. Ya, ahora, para terminar esto, ¿qué significa, por ejemplo, stock, acumulación? Un ejemplo es el de la bañera. Tú abres la regadera y te cae el agua. Lo que cae es flujo, ¿ya? Lo que está cayendo. Y en la bañera, en la bañera, o como le quieras llamar, empieza a acumular el agua. El agua, la acumulación de agua, es el stock, el acero. Ujú. Entonces estás creciendo la riqueza, está incrementando la riqueza. Entonces lo demás es flujo. Entonces siempre flujo mitigando flujo, acervo con acervo. No hay que comparar manzanas con peras, sino manzanas con manzanas y peras con peras. Ese es el gran mito del déficit fiscal. Muy buena explicación. Digamos. Sigamos, ya faltan casi 5. A ver. Y Bueno, aquí. insisto, no hay mayor ahorro que una buena inversión. Con una Sí, buena inversión verdad. que genera retornos de inversión, reduces el déficit fiscal y reduces la deuda. Listo. Eso es todo. Ya aquí en este gráfico de deuda pública agregada, este, aquí vemos, mira, la época neoliberal, mira hasta qué nivel era de deuda pública. 85%, casi el 100% del Producto Interno Bruto. Y nos quieren dar clases de economía, clases de valores, de cómo manejar la deuda, el sobreendeudamiento, etc. Aquí está Correcto. en el gráfico. O sea, datos matan relatos. ¿Y hasta qué nivel lo llevó el gobierno progresista de Correa? No lo veo yo, ¿tú lo ves? Es que Ya. no veo. Llegó. A ver, déjame. Llegó al, ¿qué? Pues menos del 20%, Sí. Y ya, mira del que, Producto Interno Bruto. De mira ahí, que no, no hay que hacer ni, no necesita ni explicación, solito se no, explica el gráfico. y mira cómo incrementa el PIB. O sea, porque se empezó a invertir con nuestros recursos, o sea, con ingresos no permanentes, ingresos petroleros y con ingresos permanentes, ingresos tributarios. Entonces empezó a invertir y a la vez se tuvo que utilizar en deuda para invertir, porque la deuda se utiliza para invertir y para amortizar deuda. En la Mm. deuda no es ni buena ni mala per se. Depende a dónde va destinada, dónde va a ser asignada esos recursos. Si a No es lo inversión mismo. pública o a inversión pública o a revalorizar bonos Ajá. para la gallada, para los tenedores de bonos o para acumular reservas en los bancos extranjeros. Eso es todo, la supremacía del capital o Claro. la supremacía del ser humano. ¿Ya? Y la No es lo deuda no es ninguna mismo. ni mala per se. Todos los países desarrollados se endeudaron. O sea, Claro, es parte de la deuda, del déficit fiscal. Sucede eso porque necesitas desarrollarte, claro, es pero verdad. tienes que utilizar la deuda para buenas inversiones, no para las tonterías. Mira, en los 90 casi el 100% de deuda Y mira, esto es una analogía sencilla con hablando a nivel, por ejemplo, a nivel de familiar. microeconomía. No es lo mismo endeudarse para comprarse una casa que endeudarse para pagar tu fiesta de boda. O sea, nada que ver. Una es inversión, otro es un gasto. Por eso es que hay que saber diferenciar, ¿ya? Cuando tú ves la fórmula del PIB que la quieren maquillar, ya que tú sabes que es consumo, más gasto, más inversión, ¿no? Pero cuando tú ves gasto, ya, tú tienes que ver la diferenciación entre el gasto corriente con la inversión pública. Tú hiciste un video sobre eso. Y es por simple lógica, pero una cosa es el gasto corriente que tú sabes que eso está dentro del presupuesto, y la otra que es la inversión que es para tener un activo fijo dentro de un determinado plazo de tiempo. Pero no, lo quieren ver de otra manera y la verdad que eso, como vuelvo y te repito, eso se explica solito, aquí está el gráfico. Eh, bueno, Claro, no, a ver, es que desde la fórmula macroeconómica fundamental, que es la fórmula de la demanda agregada, consumo más inversión más gasto, más ah, exportaciones netas, ya hay ideología. Lamentablemente la ciencia económica
ciencia económica, no es una ciencia exacta, matemática, física, es una ciencia factual, es una ciencia social, que hay mucha ideología. Por ejemplo, lo que nos dicen es que, por ejemplo, el neoliberalismo, la economía ortodoxa, es simplemente ideología disfrazada de ciencia. Es ideología con ecuaciones, Claro, economía convencional, es pura manipulación. Y para terminar, el gasto público te lo disfrazan, el gasto público y consumo público, ujú, que es demanda de bienes de públicos de consumo y inversión pública, pero te lo ponen gasto para que tú creas que estamos despilfarrando. Lo mismo ciertos temas, por ejemplo, los subsidios. Los subsidios cuando son para los ricos son incentivos, es técnica, incentivos, etcétera. Pero cuando es para los pobres es despilfarro social, eh, chuta, un poco de cosas más. bueno, Víctor, faltan Es dos terrible. minutitos. Bueno, por La, el ingreso según deciles, bueno, aquí, rápidamente este gráfico, el cambio de ingresos según deciles, ¿cómo cambió? En la época neoliberal, el 10% más pobre en ingresos incrementaba ujú, en un 20% y el 10% más rico incrementaba en un 112%. Ya en la época progresista, el siglo XXI, el más pobre incrementaba en un 112%, pero el más rico incrementaba un 40%. Un 40%. No es que dejó de incrementar sus ingresos los ricos, simplemente que el pobre incrementó más sus ingresos. Y así se reducen las brechas de la desigualdad, como nos ajá, decía Joseph Stiglitz. Eso, ah, querido Josué. sí, Y bueno, bueno, antes para de, finalizar, bueno, evolución del empleo, sí, sí hemos analizado. bueno, sí, llegó casi el 50%, ya hay Ah, muchos gráficos más. Esto lo podemos dejar para otra ocasión. ¿Cuánto sí, falta? sí, ya falta un Sí, minuto, pero para terminar, déjame esperarme. sí, para terminar, que quería terminar con este gráfico, que es el más importante. Ya me queda menos un minuto. Aquí vimos, ¿no?, cómo Moreno destruyó la institucionalidad del Estado, cómo se invirtió y cómo dejaron de invertir. Ahí está, cuando se le pregunta a la gente por qué estamos como estamos en seguridad, aquí está este gráfico, lo pueden ver, pausar y ver. Y bueno, muchas gracias, Víctor. La verdad te agradezco por haberme acompañado en estos dos videos. Gracias. No será el primer ni el último video, haremos muchos más. Pero bueno, esto fue un resumen de las cosas buenas de la Revolución Ciudadana, presidida por el economista Rafael Correa. Fuerte abrazo, Víctor. Dios te bendiga y Muchas gracias. gracias, José. Un abrazo fuerte a todos los que nos están escuchando en este país. Un abrazo Vendrán fuerte. tiempos mejores, Víctor. Vendrán tiempos mejores. A largo plazo todos estaremos muertos, siempre a corto plazo. Hasta la Así. victoria siempre. Cuídate, fuerte Hasta la abrazo. victoria siempre. Nos vemos. Chao, Victoria chao. siempre.